Hola, hola. Continuamos aquí leyendo y comentando el manual para el maestro. Hoy estamos en el capítulo 7. ¿Debe repetirse la curación? En realidad, esta pregunta se contesta a sí misma, obvio. Si hay una curación, ¿cómo se va a repetir algo que ya ha habido una curación? Fíjense. ¿Debe repetirse la curación? En realidad, esta pregunta se contesta a sí misma. Entonces, ya nos empieza a explicar. La curación no puede repetirse. Si el paciente se ha curado, ¿qué queda por curar? Obvio. Y si la curación siempre tiene lugar, como ya hemos dicho, ¿qué es lo que hay que repetir? Vamos aquí. La curación es absoluta. Entonces, entendiendo que la curación es absoluta, es lo que es, dice, en realidad esta pregunta se contesta a sí misma. La curación no puede repetirse. Si el paciente se ha curado, ¿qué queda por curar? Y si la curación siempre tiene lugar, como ya hemos dicho, ¿qué es lo que hay que repetir? Si un maestro de Dios se sigue preocupando por el resultado de una curación, no hace sino limitarla. Miren, esto me encanta porque nos dice, si un maestro de Dios se sigue preocupando por el resultado de una curación, no hace sino limitarla. No te está diciendo que si estuviste preocupado ya no eres un maestro de Dios. O sea, tú lo decidiste y ahora lo dejaste de ser. No, no es por ahí. O sea, no se vayan a preocupar. Sin embargo, dice, si un maestro de Dios se sigue preocupando por el resultado de una curación, no hace sino limitarla, claro. Limita la curación, aunque la curación ya se hizo. Dice, ahora es la mente del maestro de Dios la que necesita ser curada, porque está teniendo un error. Si toda curación es el deshacer un error y la idea de que no puede hacerse la curación cuando es el Espíritu Santo el que la hace, dice, ahí hay un error que debe ser sanado. Necesita una curación el maestro de Dios. Dice, y esto es lo que él debe facilitar. Ok, me doy cuenta, estoy preocupado, pienso que no hubo la curación, es solamente mi juicio, mi interpretación, que es un error, y entonces voy a facilitar que sea sanado ese error. Ahora el paciente es él, y así es como debe considerarse a sí mismo. El paciente soy yo. Necesito, por sobre todas las cosas, curar esta idea errónea de que la curación no se da. Ahora el paciente es él y así es como debe considerarse a sí mismo. Ha cometido un error y tiene que estar dispuesto a cambiar de mentalidad al respecto. Le faltó la confianza que habría hecho posible dar verdaderamente y por lo tanto no recibió el beneficio de su regalo. Esto me encanta porque fíjense, dice, le faltó la confianza, que es la característica número 1 del maestro de Dios, que como ya hemos hablado se va desarrollando. Dice, le faltó la confianza que habría hecho posible dar verdaderamente y por lo tanto no recibió el beneficio de su regalo. La curación es un regalo que se hizo. Fíjense, aquí no está diciendo que porque el maestro de Dios haya estado preocupado, el paciente no tuvo su curación. Sí tuvo su curación. El que no recibió el regalo de esa curación es el maestro de Dios, por su preocupación, que no es otra cosa que una falta de confianza. Dice, cada vez que un maestro de Dios trató de ser un canal de curación, tuvo éxito. Aquí no pone excepciones. Cada vez que un maestro de Dios trató de ser un canal de curación, tuvo éxito. Un canal de curación. El maestro de Dios no es el que hace la curación, es un canal para que la curación se haga. Aquí nos está hablando de psicoterapia. Dice, de sentirse tentado, de dudar de ello, no debería repetir su esfuerzo previo. Lo digo continuo. Cada vez que un maestro de Dios trató de ser un canal de curación, tuvo éxito. De sentirse tentado, de dudar de ello, no debería repetir su esfuerzo previo. Este ya fue máximo, pues el Espíritu Santo así lo aceptó y así lo utilizó. Dice, aunque él en el momento se haya preocupado, solamente con que hizo el esfuerzo de hacerlo, ya el Espíritu Santo lo utilizó y ya se hizo la curación. Solamente que porque por un momento haya recibido la invitación. O sea, el maestro de Dios haya invitado al Espíritu a esa relación paciente-maestro. Dice, el maestro de Dios tiene ahora ante sí solo un camino a seguir. Tiene que hacer uso de su razón para decirse a sí mismo que ha entregado el problema a uno que no puede fallar, a uno con mayúscula, al Padre.
Dice, ha entregado el problema a uno que no puede fallar y debe reconocer que su incertidumbre no es amor, sino miedo y por consiguiente odio. O sea, cuando el maestro de Dios siente preocupación porque si se hizo la curación o no, dice, tiene que hacer uso de su razón para decirse a sí mismo que ha entregado el problema a uno que no puede fallar. O sea, está diciendo, yo no la hice, yo entregué ese problema a uno que no puede fallar. Si lo hubiera hecho yo desde mi ego, fallo, pero no, la hizo fue el Espíritu Santo. Entonces no puede fallar, el Espíritu Santo no puede fallar y debe reconocer que su incertidumbre no es amor sino miedo, porque dice, cuidado con la tentación de decir, ay, es que no hubo la curación, lo hice mal, cuidado, no es amor, es miedo. Y más aquí te dice, y por consiguiente odio. Su posición se ha hecho, por lo tanto, insostenible, pues le está ofreciendo odio a quien había ofrecido amor. Esto es imposible. Habiendo ofrecido amor, solo se puede recibir amor. Ofreciste amor en el momento que ibas a hacer la sanación, pues eso fue lo que diste. Aunque después tengas la tentación de pensar que no. Aunque tengas la tentación de pensar que no se hizo y que eso realmente pienses que diste odio en vez de amor, no, déjate de todas esas ideas, porque lo que diste fue amor. En esto es en lo que el Maestro de Dios tiene que confiar. Esto es en lo que realmente significa la afirmación de que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Fíjense, el obrador de milagros, su única función es aceptar la expiación para sí mismo. En el capítulo 28, cuando leí esto ahora antes de ir con ustedes, en el capítulo 28 dice, en el deshacimiento del miedo, la unión mayor, dice, nos explica qué es la expiación para mí mismo. Dice, aceptar la expiación para ti mismo significa no prestar apoyo a los sueños de enfermedad ni de muerte de nadie. Eso es aceptar la expiación para mí mismo, claro. Porque si no presto apoyo, tal como lo dice aquí, a los sueños de enfermedad y de muerte de nadie, eso es la expiación de mí mismo, porque yo estoy corrigiendo el error de que la enfermedad y la muerte es posible en mí. Entonces yo doy lo que recibo. Eso es la expiación para mí mismo. Entonces dice, esto es lo que el Maestro de Dios tiene que confiar. Esto es lo que realmente significa la afirmación de que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. El Maestro de Dios es un obrador de milagros porque da los regalos que ha recibido. Acepto la expiación para mí mismo. Entonces doy ese regalo. ¿Qué es aceptar la expiación para mí mismo? No veo la enfermedad, los sueños de enfermedad y no veo los sueños de miedo en el otro. Y entonces, como eso es lo que doy, entonces eso es lo que recibo. Pero primero tiene que aceptarlos, claro. No necesita hacer nada más, ya que no hay nada más que pueda hacer. Al aceptar la curación, puede darla. Si pone esto en duda, que recuerde quién dio el regalo y quién lo recibió. Y nos pone la Q del quién en grande. Si pones en duda de que el milagro se haya hecho, que la sanación se haya hecho, solamente tienes que recordar con tu raciocinio quién dio el regalo. ¿Quién? Lo dio el Espíritu Santo, lo dio el mismo Dios. ¿Y quién lo recibió? La mente recta del paciente, que está unida con Dios. Dice, así se aclaran sus dudas. Pensó que Dios le podía quitar los regalos que le había dado. Eso fue un error, pero es un error que no vale la pena conservar. Por lo tanto, lo único que el Maestro de Dios puede hacer es reconocer que fue un error y permitir que sea corregido, obviamente. Dudar de la curación debido a que, entonces aquí nos dicen, ¿por qué también puedes empezar a dudar? Puedes estar preocupado por algo que pensaste después de realizar la sanación, después de realizar la psicoterapia. Entonces nos dice, dudar de la curación debido a que los síntomas siguen estando presentes es una de las tentaciones más difíciles de reconocer. Pues no vemos que es un error que se manifiesta en forma de falta de confianza. Como tal, es un ataque. Normalmente parece ser justo lo contrario. No parece razonable en un principio que se nos diga que preocuparnos continuamente es un ataque, pues tiene todas las apariencias de ser amor. Uy, ¿cuántas veces no nos preocupamos disfrazándolo de amor? Estoy preocupado. Yo lo quiero mucho y lo veo sufriendo. Estamos en una empatía errónea. Dice, pues tiene todas las apariencias de ser amor. Más el amor sin confianza es imposible.
puesto que la duda y la confianza no pueden coexistir. Una de las características del amor es que tiene confianza. Si no hay confianza y hay duda, entonces no está el amor allí. Y es el odio, y el odio es lo opuesto al amor, sea cual sea la forma en que se manifieste. No dudes del regalo y te será imposible dudar de sus resultados. Tú no te tienes que enfrascar en los resultados ni de cómo se va a dar el milagro. Tú simplemente das el regalo. No dudes del regalo y te será imposible dudar de sus resultados. Esta certeza es la que le da a los maestros de Dios el poder para ser obradores de milagros, pues han depositado su confianza en Él. Exactamente, el milagro siempre se da, la curación siempre se da. No me dejo engañar porque lo que ocurra en los efectos, yo no soy quien debe saber dónde se va a poner la corrección, porque no me encargo del regalo. Yo simplemente, como obrador de milagro, como maestro de Dios, permito que la curación sea dada. Dudar de uno mismo es la causa fundamental de que se dude del resultado de cualquier problema que se le haya entregado al maestro de Dios para que lo resuelva. Y eso implica necesariamente que se ha puesto la confianza en un ser ilusorio, ya que solo de un ser así se puede dudar. Esta ilusión puede adoptar muchas formas. Tal vez temor a ser débil y vulnerable, tal vez miedo a fracasar y a sentirse avergonzado en conexión con un sentimiento de ineptitud, quizá vergüenza acompañada de culpa procedente de una falsa humildad. La forma del error es irrelevante. Lo único que importa es que se reconozca como lo que es, un error. ¿Cuáles son los errores frecuentes después de hacer una sanación que tienen los maestros de Dios? Aquí los voy a poner en contexto porque es importante que nos demos cuenta para saber cualquiera de estas cosas es un error, punto. Necesita corrección, pero bajo ningún concepto va a eliminar el efecto de la curación que tuvo el paciente. O sea, aunque tengas cualquiera de estos, tu corrección es para ti, pero el paciente tuvo su milagro. Aunque los efectos no cambien. Por eso dice, tampoco estés pendiente de, oye, ¿y cómo? ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Deja la angustia. El milagro se dio donde se tenía que dar. Y el tiempo en que el efecto deshaga es directamente proporcional como el miedo que el paciente vaya eliminando. Entonces dice, esta ilusión puede adoptar muchas formas. Tal vez temor a ser débil y vulnerable. Tal vez miedo a fracasar, muy humano y muy común. Y a sentirse avergonzado en conexión con un sentimiento de ineptitud, de no lo sé hacer, de no soy suficiente. Quizás vergüenza, acompañada de culpa, procedente de una falsa humildad. No, yo no soy suficiente para ser maestro de Dios, ya yo lo decidí, Dios me apoya, pero yo soy muy poquita cosa para esto, yo no puedo. Por eso dice una vergüenza acompañada de culpa procedente de una falsa humildad. Esa falsa humildad genera culpa. ¿Por qué genera culpa? Porque te estás negando a ti mismo. Te estás negando tu verdadera identidad. Te estás negando de la unidad que tienes con tu fuente. Entonces eso genera culpa. Y a su vez vergüenza. Dice, quizá vergüenza acompañada de culpa procedente de una falsa unidad. La forma del error es irrelevante. Lo único que importa es que se reconozca como lo que es, un error. Y este es el último párrafo. Dice, el error es siempre una forma de preocupación por uno mismo, a costa de la exclusión del paciente. Es no reconocer al paciente como parte del ser, y lo pone como mayúscula, es no reconocer al paciente como parte de mí mismo, lo cual representa, por lo tanto, una confusión de identidad. ¿Por qué es una confusión de identidad? Porque compartimos mente, todos somos uno, todos somos el Hijo de Dios. Entonces, si yo excluyo al paciente de mí mismo, eso es un error de identidad. Me estoy confundiendo de que soy un cuerpo. Y que donde aquí está mi pelo, termino yo. Y donde empieza el cuerpo del otro, empieza el de él. Que es lo que llama el curso así como una brecha ilusoria que tenemos aquí. Entonces dice, es no reconocer al paciente como parte del ser, lo cual representa por lo tanto una confusión de identidad. Un conflicto acerca de lo que eres se ha producido en tu mente y te has engañado con respecto a ti mismo. Y te has engañado con respecto a ti mismo porque has negado la fuente de tu creación. Claro, cuando veo el otro como que no es parte de mí, entonces estoy negando mi verdadera identidad, estoy negando cuál es la fuente de mi creación, porque somos el Hijo de Dios. Si solo ofreces curación, no puedes dudar. Si realmente quieres que el problema se resuelva, no puedes dudar.
Si estás seguro de cuál es el problema, no puedes dudar. La duda es el resultado de deseos conflictivos. Ten certeza con respecto a lo que quieres y te será imposible dudar. Maravilloso. Si estás seguro de cuál es el problema, no puedes dudar. La duda es el resultado de deseos conflictivos. Ten certeza con respecto a lo que quieres y te será imposible dudar. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos aceptar la expiación para nosotros mismos. Y la aceptación para nosotros mismos significa no prestar apoyo a los sueños de enfermedad y muerte de nadie. Porque más atrás de eso lo que nosotros deseamos es recordar nuestra verdadera identidad de quién somos y dónde estamos, por medio del perdón. Bueno, bendiciones y bueno, continuamos.